Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora se encontrarán viendo esta clase. Hoy vamos a retomar y a seguir trabajando sobre conceptos que aparecen en el periodo neoliberal. En este caso, Ana Arias, la misma socióloga que seguimos leyendo, nos plantea un apartado en donde habla de la pobreza leída como crisis de la sociedad salarial, digamos, ligada a la pérdida de esa estructura que implicaba tener trabajo. Les voy a compartir un poquito la pantalla para que podamos ver y pasar un power. Eh, ah, Vamos desde el inicio. Bien. Bueno, como dijimos, la pobreza leída como crisis de la sociedad salarial empieza a hablar hace un recorrido en Arias sobre el análisis que empezaron haciendo distintos autores de Europa, como Rosan Ballon y Riluci, mencionando que más allá de los problemas de financiamiento y de lo disfuncional que podía ser el aparato como tal, ¿no? Lo que se empezaba a poner en tela de juicio eran los principios aseguradores que organizaban una sociedad a partir del trabajo. En Argentina, quien plantea esto es, perdón, es Robert Castell, ¿no? En el 97, él en un libro que publica describe cómo la construcción de una sociedad salarial en el siglo pasado permitía desvincular la seguridad de la propiedad, atándola al trabajo, y que es esta construcción la que se encuentra en crisis. Él afirma que la respuesta ante las situaciones de vulnerabilidad está en el trabajo, dado que la importancia que se le asigna a la generación de vínculos que integran, que se posibilite la cohesión social, eh, se la vincula con la posibilidad de tener un trabajo. Otros autores, en cambio, plantean que las transformaciones del sistema productivo no van a tener las capacidades de generar formas de empleo productores de seguridad para amplios contingentes de personas. Por lo tanto, proponen que la respuesta debe encontrarse en otras formas de redistribuir la riqueza. Castel acá trae este enfoque sobre la sociedad salarial y la cuestión social, y aparecen estos conceptos de vulnerabilidad y desafiliación. ¿A qué refiere con estos términos? Él, como bien dijimos, habla de una relación entre trabajo y seguridad, ¿verdad? Dice que esta pérdida en esta relación no implica solamente la pérdida de lo material en términos monetarios y de acceso a lo material, sino que también se pierden los soportes relacionales o, como llama él, estructuras dadoras de sentido. Estas estructuras que se pierden, que dan sentido a la integración de las personas con su familia, su comunidad, y que las hacen parte de una sociedad, eh, producen la desafiliación. En términos desarrollistas, como vimos en otros capítulos, durante otro periodo que se hablaba de la integración a una sociedad, en estos términos aquellos que estaban integrados dejarían de estarlo por la pérdida del trabajo. Entonces, no solo dejan de estar integrados en su participación laboral, sino también
en su participación familiar y comunitaria. Acá aparece el término de vulnerabilidad, que Castell la define como la zona caracterizada por la precariedad de la inserción laboral en conjunto con la fragilidad de los lazos sociales, y que la vulnerabilidad tiende a que se produzca la exclusión social. Define la exclusión social como aquel fenómeno que permite explicar las transformaciones del lazo social como contraparte del concepto de pertenencia a una sociedad. Eh, Esta exclusión explica las transformaciones estructurales, pero también desde los sujetos, es decir, desde la pérdida de algo que ya se consideraba eh, ganado, ¿no? Como hay algo de los sujetos que, que se pierde, que se siente como una derrota, como un derrotero de lo que se perdió. No solo del trabajo, ¿no? Sino de todas las relaciones que se formaban a partir del trabajo en esta sociedad, que se entendía integrada a partir del trabajo. Aquí yo los invito a pensar otro texto de Gabriel Kessler. Él es también un sociólogo, ha escrito muchos libros con Robert Castell, y propone también en un artículo en donde habla de la exclusión social y las desigualdades, algunas nociones útiles para pensar esa estructura social en Argentina. Eh, Castell en este artículo examina las diferentes acepciones de este término de exclusión social y de la desigualdad para poder pensar en este análisis el caso de Argentina. Habla de que los teóricos de este concepto de la pobreza afirman que se puede estar en situación de pobreza y no ser excluido y viceversa. Es decir, que el término en realidad es multidimensional y tiene muchas acepciones y formas de definirlos también según en la sociedad en que se establezcan eh, esas variables, ¿no? Que entrarían dentro de qué es estar excluido o no. Por ejemplo, Amartya Sen, para articular esta idea de exclusión en su teoría de las capacidades, hace hincapié en la participación social o en las relaciones sociales. Castell lo liga a la creación y a las políticas sociales, ¿no? Y otros autores dicen que la exclusión es la negación de los derechos sociales, civiles y políticos. Acá es importante tener en cuenta en este texto ampliatorio que él plantea las diferencias del concepto según el tipo de sociedad, ¿no? Por ejemplo, trae el ejemplo de la sociedad francesa y la sociedad norteamericana, y dice que la exclusión aparece en países con altos grados de integración social, que en Europa este término se empieza a utilizar porque la sociedad estaba integrada de alguna manera a ciertos derechos. Entonces, cuando dejan de estar integrados, es decir, cuando se desintegran a partir de la pérdida del trabajo, aparece este término de exclusión como problema. Por ejemplo, y da el ejemplo como la contraparte de Estados Unidos, una sociedad en donde hay ciertos sectores que nunca fueron parte de esa integración, entonces ellos no se sienten excluidos porque entienden que nunca fueron parte del acceso a ciertos eh, derechos, ¿no? Eh, y a ciertos bienes de consumo, por ejemplo, o estructuras, a los bienes culturales, más allá de lo material. Nunca participaron de ciertas cuestiones
de la vida y de la organización de la vida en comunidad, entonces no se sienten excluidos, porque en realidad nunca pertenecieron. Eh, bueno, acá, por ejemplo, también trayendo esto a Argentina o al caso de Argentina, entre otros países, habla de la segregación eh, residencial y cómo ésta alimenta la desigualdad. Es decir, si nosotros vivimos en un territorio que quizás no tiene las mejores eh, condiciones o accesos a bienes materiales, pero todo el territorio es de una forma, ¿no? No nos vamos a sentir tan excluidos como si se nos enfrenta a todo lo contrario, ¿no? La segregación residencial son estos casos en los que, por ejemplo, una villa miseria está dividida por un paredón de un barrio privado, un country, con acceso a todo, como pasa en Zona Norte, ¿no? En Tigre, en Vicente López, en donde hay ejemplos claros, o en varios puntos de la capital federal en Argentina, también pasa esto. Quizás no se siente de la misma manera o no se percibe de la misma manera en el interior del país o en el campo o en algunos sectores del conurbano que son muy amplios, en donde de alguna manera toda la sociedad tiene más o menos la misma participación e integración social. ¿Se entiende? Eh, Kessler acá habla de que lo que se está perdiendo con esta segregación es la empatía y el sentido de obligación moral, ¿no? Que hay más intolerancia a aquello que se nos enfrenta y que también esta figura del excluido se transforma en algo peligroso, ¿no? Y que también se naturaliza la inequidad social, que cada vez está más naturalizada la desigualdad. Lo vemos como a diario, hay un montón de ejemplos concretos, ¿no? Personas viviendo en situación de calle en las puertas de los edificios, que son casi parte de, como bueno, el reflejo de la desigualdad, pero en realidad son parte del paisaje y naturalmente la gente convive con eso sin cuestionarlo. Dice Kessler también, bueno, que este concepto es un concepto dinámico, que en Argentina se da por la movilidad social y que es ascendente y descendente según las políticas eh, sociales que se pongan en marcha para que haya más o menos desigualdad. Propone pensar algunas tendencias que aparecen hoy también en sentido contrario, trayendo ejemplos de, en educación, por ejemplo, hoy la educación es un derecho social para todos y todas, sin embargo, no es garantía del trabajo. Entonces, todos los jóvenes saben que la educación es un derecho, pero no se condice con el acceso real luego al trabajo. Entonces, termina siendo la exclusión un destino temido todavía, ya que tenemos garantizados un montón de derechos, sin embargo, eh, no son hoy el camino irrestricto a eh, el derecho a la educación, no es hoy una garantía del derecho al trabajo, que en otra época estaba mucho más vinculado. Entonces el mundo laboral eh, tiene tan pocos derechos y poca estabilidad que no se condice con el finalizar una trayectoria educativa. Acá un poco para cerrar este tema, eh,
y terminar como este recorrido sobre los conceptos clave que fueron parte de después del armado de las políticas sociales y de las intervenciones sociales en este periodo neoliberal, les propongo pasar a una actividad. La actividad se trata de leer y analizar un informe periodístico sobre el narcofemicidio que se dio en la actualidad y recuperar desde qué lugar se profundizan los conceptos de desigualdad y exclusión social hoy, todavía aún hoy, cómo em, cómo aparece este concepto de exclusión social, qué profundidad se le da o no en, en los términos de los medios, los grandes medios de comunicación, cuáles son las cuestiones que se instalan acerca de las personas que estarían excluidas, cómo se trabaja sobre esta fase previa, que es la vulnerabilidad, digamos, en qué situación una persona, ¿no? Esta fragilidad o esta tendencia de ciertas personas que son parte de una sociedad o de ciertos sectores de la sociedad que frente a la precariedad, ya sea por la inserción laboral como por la fragilidad de los lazos sociales y la poca integración desde las diferentes lecturas que pueda tener en una sociedad, cómo termina estando más vulnerable, ¿no? Y es un término que en el trabajo social eh, escuchamos todo el tiempo, ¿no? Trabajamos con personas en riesgo de vulnerabilidad social. Bueno, ¿cuál es ese riesgo? ¿Qué implica ese riesgo? ¿Qué características tienen esas personas? ¿Son siempre las mismas características? ¿Van variando en el tiempo? Me parece interesante que puedan empezar primero a hacerse estas preguntas eh, para no naturalizar estos conceptos y también para que puedan pensar no solo las políticas y las intervenciones y las representaciones sociales que había en ese periodo, que hubo en este periodo neoliberal que hoy estamos estudiando, sino también cómo a través del tiempo se siguen utilizando estos conceptos y desde qué lugar se utilizan, eh, y cómo aparecen hoy consecuencia también de las políticas neoliberales o neocoloniales que se aplican en este tiempo, porque no es un periodo que estudiamos que ya lo pasamos y se terminó, sino que todo el tiempo, digo, hoy forma parte de nuestras vidas, eh, y dejó además una cantidad importante y profunda de problemáticas sociales que no se han podido sortear y superar aún en periodos de propuestas diferentes y de modelos económicos, sociales y políticos diferentes. Entonces es interesante pensar desde el rol del trabajo social las políticas públicas que se proponían en ese momento, las que vamos a ver en la próxima clase, y las políticas públicas que se proponen hoy para poder eh, trabajar o acompañar estas poblaciones según la mirada que se tenga, es cómo se va como a reflejar en la política, en la aplicación de esa política o en la reacción, en el discurso de esa política. En este periodo neoliberal, en todos los periodos neoliberales, las políticas tienden a ser focalizadas en estos sectores que ellos llaman los excluidos, los que están más vulnerables. Eh, pero bueno, es importante analizar estos términos en función de todas las acepciones que se fueron construyendo alrededor de estos conceptos para entender
la amplitud de estos conceptos y que no quede reducido solamente a una definición. Así que bueno, terminamos con esta clase. Les propongo ingresar, leer el artículo y después poder participar del Padlet. Eh, Traten de leerse entre ustedes, ¿sí? De compartir a modo de hilo de conversación, como lo propongo, para que no estén todo el tiempo quizás repitiendo lo mismo y que puedan ir retroalimentando esa conversación, entendiendo ahora y utilizando y trayendo eh, los conceptos desde el marco teórico que van a leer. Entonces lean primero bien la bibliografía, miren la clase y luego pasen a la actividad de cierre. Nos vemos en la próxima clase, en donde vamos a terminar este capítulo de Ana Arias, viendo las políticas sociales que se construyeron y que se pensaron en este periodo y las intervenciones desde el rol profesional del trabajo social. Es importante que se sigan posicionando como futuros trabajadores sociales frente a todos estos conceptos y frente a estas representaciones sociales acerca de la pobreza que se van haciendo en los distintos periodos en Argentina y en Latinoamérica. Bueno, nos leemos y nos vemos. Cualquier cosa, se comunican por el foro de avisos de cualquier inquietud que tengan. Les mando un beso grande.